Y ahora tengo otros venezolanos que nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Todos conocen a Mariale Jaimes. ¿Cómo andás? Bienvenido otra vez a Santiseña, Mariale, ¿no? Bueno, primero que nada, Nacho, muchísimas gracias a todo el equipo de Santiseña, que saben que le tengo un cariño enorme porque esta fue mi casa en un momento. Claro que sí. Y para nosotros los venezolanos es muy importante que tengamos esta ventana porque el mundo entero tiene que saber qué está ocurriendo en Venezuela. Acompañada con dos hermanos venezolanos. Sí, tengo aquí a mi derecha Diego Cabrita Mora, abogado, internacionalista, activista de derechos humanos. Diego, muchas gracias por estar acá esta Gracias noche a todos también. ustedes, gracias por la oportunidad. ¿Cuántos años hace que estás en Uruguay? Tengo 9 años. 9 años. ¿Vos, Mariale? 9 años 9 también. años también, ¿no? Y tenemos a Víctor Márquez, que es analista político, exiliado hace 6 años, ¿verdad? 6 años y medio estoy acá. Muchas gracias, Nacho, y gracias a todo el equipo de Santiseña por la oportunidad y por darnos la voz. Y has hecho, bueno, todo tipo de análisis y de investigación vinculado al gobierno chavista. Estamos hablando de la verdadera revolución bolivariana, así le llamamos, ¿no? Lo que estamos viendo en las distintas imágenes. ¿Se puede decir, a su juicio, que este es el peor momento de la historia de Venezuela? ¿Lo consideran así? Ha sido una crisis sostenida en el tiempo, y te digo, de repente, desde el lado de la migración ha sido sostenida, porque desde el 2014 hay gente saliendo de Venezuela, tenemos 8 millones ahora, y justo el punto de inflexión de la migración venezolana fue en el 2018, cuando Maduro hace años intentó también tener estas elecciones a nombre de él, a ganar esas elecciones, y eso produjo esa ola migratoria tan fuerte. Sí, ola migratoria, bueno, que los trajo a ustedes, que trajo a Mariale también. ¿Cuál fue la razón por la que... Vos venías, en realidad te habías ido a España primero, ¿no? Pero tenés familia que está en Venezuela. Sí, yo me fui de Venezuela en el año 2008, primero estuve en España. Yo me fui en ese momento porque tuve 3 casos de inseguridad en menos de un año. Y era como, bueno, sé cuándo salgo de mi casa, pero no sé cuándo vuelvo y no sé si voy a llegar. Ajá. En ese momento decidí irme a España con el dolor de mi alma. Venezuela no estaba como está ahora, pero ya se veía venir lo que iba a ocurrir en Venezuela. Luego, después que estuve en España, me vine acá a Uruguay. Claro, los motivos pueden ser muchos por lo que uno emigra, ¿no? Lo económico, fundamentalmente, es una gran razón por la que tantos venezolanos están entre nosotros. La inseguridad, por supuesto. Y bueno, ni que hablar los móviles políticos, la persecución, el temor a... En ese sentido, ¿se ha agravado? Por eso le preguntaba, ¿hoy se puede decir que está en el peor momento el régimen chavista en cuanto a esto, persecución, Sí. arresto, violaciones de derechos humanos? Sí, es lamentable, porque de hecho, si vemos en el corto periodo de tiempo de las últimas elecciones, tenemos más de 988 aprehensiones, detenciones arbitrarias producto de las elecciones, solamente las elecciones, sin tomar en cuenta ya los más de 300 presos políticos que se encuentran dentro de los 19 centros de tortura en Venezuela. Esto Eso... según cifras de Foro Penal, que es una asociación civil que se encarga de esto, que son un grupo de abogados penalistas que se encarga de defender a estas personas. Bueno, de esto quiero hablar. De hecho, tenemos imágenes impactantes, terribles, ¿no? Pero empecemos por el tema del fraude, ¿no? Comentábamos el pronunciamiento contundente del Centro Carter, ¿no? Que el Frente Amplio lo había tomado como referencia. Bueno, que Maduro dejó entrar, porque hay que decirlo, ¿no? Dejó entrar a unos pocos, y justamente entre los pocos que dejó entrar, este pronunciamiento categórico. Pero más allá de los pronunciamientos, ¿cuáles son las pruebas del fraude? Entonces, quiero ir a eso. El diario El País hoy hacía una entrevista muy interesante, no sé si la leyeron, ¿no? Tara Siuk, una experta en Venezuela, que sostiene que el fraude fue burdo y que esta vez es diferente a los anteriores. Maduro le hizo un favor a la causa de la democracia haciendo las cosas tan mal. Hoy es indefendible, dijo. Me pareció muy interesante, pero cuando uno escucha a Maduro, ¿no? y de hecho lo que vamos a hacer a continuación, lejos de asumir el fraude, dice, lo que están mintiendo son ustedes, ¿no? Los de la oposición. Quiero compartir simplemente unas palabras de Nicolás Maduro. Yo te puedo dar la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que él diga la verdad de la página web que creó el grupo de los comanditos de la extrema derecha. Muchas gracias, presidente. Realmente lo que hemos encontrado con un análisis somero de las 9.468 actas que ellos presentaron. Aquí un acta sin firma del operador, como esto en miles. No tiene ni los datos de los miembros de mesa, ni los datos de los testigos, ni los datos del operador. Otra vez con las firmas planas. Esas son las firmas que ponen. ¿Cómo vamos a poner la misma firma? O sea, los 3 miembros de mesa, los 2 testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. Ya esto está en manos de la máxima autoridad del país, el Tribunal Supremo de Justicia.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo diga, estaremos allá a responder cuestionarios, preguntas, requerimientos. Y cuando lo pida, entregaremos el 100% de las actas del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos listos, estamos preparados. Sin show, sin comiquita. Yo lo que quiero es que se imponga la ley para que haya justicia, para que haya paz y le respeten el derecho a la paz, a la prosperidad y al trabajo a Venezuela. Entonces, poniéndome en el lugar del ciudadano desinformado, ¿no? Y bueno, acá Maduro está mostrando actas que teóricamente son las que la oposición demuestra como votación, ¿no?, para Edmundo, y fíjense, falta la firma, faltan los datos, son actas apócrifas, y nosotros vamos a mostrar las verdaderas actas, ¿no? Y es más, ¿no?, el Tribunal de Justicia, está hablando del Tribunal Superior de Justicia como la Suprema Corte de Justicia, acá se somete a la máxima autoridad judicial. Ah, bueno, entonces Maduro tendrá sus argumentos para salir con una postura no tan firme. ¿Qué le decís a los uruguayos? El tema es que el Tribunal Supremo de Justicia es un tribunal espurio. Este tribunal fue designado solamente por la Asamblea Nacional Chavista. Entonces, al tener la concentración de los 3 poderes públicos venezolanos, bueno, son 5, pero tener los 5 poderes públicos de un mismo lado, son sencillamente esbirros de la dictadura que van a decir cualquier cosa del mismo guión y del mismo pensamiento único que es el chavismo. Víctor. Además hay que contar que Jorge Rodríguez es presidente de la Asamblea Nacional, que como bien dice Diego, está bajo el poder de Maduro. Sí. La máxima autoridad judicial, legislativa y ejecutiva en Venezuela es Nicolás Maduro. Ellos pueden mostrar cualquier cantidad de actas en televisión, donde hacen sus montajes, pegan cartulinas a corchos en la pared, pero no muestran las actas que el CNE tenía 48 horas para mostrar. El CNE es el Consejo Nacional como Electoral, la Corte Electoral de acá. Lo que es la Corte Electoral de acá. Hay otra particularidad que también es muy importante, porque quien está al frente del Consejo Nacional Electoral es Elvis Amoroso, ¿verdad? Sí. Me imagino que no será muy amoroso para ustedes, pero quiero que vean lo siguiente. Hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni bajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar, y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Este señor, un poco más envejecido, el que veíamos el domingo, en la madrugada del lunes, anunciar a Nicolás Maduro, electo presidente con el 51,2%. O sea, claramente, ¿no?, chavista, ya enfrentado hace unos años, ¿no?, a muerte, ¿no?, con María Corina Machado y con lo que es la oposición. Entonces, claro, no hay ninguna garantía hoy, ningún organismo dentro de Venezuela. Pero ¿qué garantía dan ustedes? Porque dice, bueno, usted dice que llegaron y las actas, uno dice una cosa, otro dice la otra, ¿es la palabra de uno contra la del otro? Hay un tablero y lo estamos compartiendo así. Quiero que me cuentes de qué se trata, porque vamos a hacer un experimento en vivo, ¿no? ¿Qué es esto que ustedes están compartiendo y ofreciendo? Te pregunto a vos, Diego. Estos son los resultados por municipio y por estado de las elecciones del domingo pasado. Y entonces acá, esto lo puede hacer cualquiera entrando a este link, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora lo estamos manejando, podemos con el cursor ir a cualquier estado, en este estado, Guárico. Guárico se llama, ok. Y entonces ahí ponchás y te sale qué ocurrió el domingo, ¿no? Edmundo González, 39.266 votos, Nicolás Maduro, 16.059. ¿Es cierto que en todos y cada uno se dio que ganó Edmundo? ¿No ganó en ninguno Nicolás Maduro? No, hay municipios en que ganó Nicolás Maduro, y son también reconocidos por la misma página. Ah, eso es importante, son reconocidos. O sea que vamos a otro. Tengo a Patricia en el control. Capaz que a la izquierda pueden ver el estado donde soy yo, debajo del lago de Maracaibo. A ver, Más a la izquierda. Más a la izquierda. A ver, ¿por acá es? Más a la izquierda, hacia arriba. Más a la izquierda, hacia arriba. Esto es televisión, ¿verdad? Me encanta. Ahí, más abajo. Más abajo. Ahí. Mérida. Exacto, Mérida. Y ahí uno va allí y se reportan 1973 para Edmundo González, Nicolás Maduro 1100, otros 48. Esto entonces es parte de un gran trabajo, ¿no?, que ha estado haciendo la oposición. Y me gustaría que me contaran qué garantía, qué fiabilidad tiene esta información, ¿no?, y de dónde sale básicamente, cómo se llegó a eso. Bueno, de hecho...
No, no. ¿Vos querés? Bueno, de hecho, el tema de estas actas, bueno, es parte de la estrategia del plan B y plan C que puedes tener frente a una tiranía, que puedes tener frente a esta dictadura que ha sido cruenta y que realmente puede mentirle al mundo y a los venezolanos de la forma descarada que lo ha hecho. Es un aprendizaje en base a experiencias anteriores también. Exactamente. O sea, el que se quema con leche, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, acá hubo algo craneado anticipadamente, ¿no? Previendo que, lógicamente, Maduro iba a propiciar un fraude. ¿Cómo hacemos nosotros para mostrar la realidad? ¿Y cómo hicieron? Bueno, lo que pasa es que María Corina también es la fundadora de Súmate, que es una organización no gubernamental de Venezuela que tiene años participando solo en el tema electoral. Entonces forma testigos y tiene todo un padrón de testigos, que sería lo que el símil del Uruguay, que serían los delegados de cada uno de los partidos, y los forma para que precisamente puedan emitir esas actas ese día de manera temprana. Pero, te hago una pausa. Nosotros estamos acostumbrados acá, el día de la elección, todos lo sabemos, bueno, cada uno va, vota toda la jornada. El testigo, hay representantes de los distintos partidos en las distintas mesas, todo bien. ¿Y cómo los instruyó María Corina? O sea, ¿qué es lo que hicieron el domingo estos testigos y de qué manera contribuyeron a tener esta información? Bueno, tenían varias roles que tenían que cumplir ese día. Uno eran los radares, que podían hacer el exit-poll, que son esas encuestas a boca de urna que se hacen fuera, y otro que eran estos delegados, que tuvieron también un problema gigantesco con el tema de los delegados, de la acreditación del CNE. Por ejemplo, yo fui uno de los postulados para ser delegado en la Embajada de Venezuela, y el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente, nunca me dio la credencial a mí y a 9 más. Ellos escogieron quienes querían... o sea, que ahí hubo obstáculos. Ahí hubo delegados que no pudieron ingresar. Es parte del informe Carter que menciona Tamara Tariuk, y que también mencionan todos. Parte de esos 5 temas de las elecciones en Venezuela. Pero volviendo entonces a la formación de los delegados, entonces, ¿qué? Cuando se abrían las urnas, en ese caso no eran urnas por el voto electrónico, pero cuando sería... Hay urnas, sí. Está el urna con el papel, por eso. Vamos a explicar eso, ¿no? Tenemos el chorizo famoso, creo que le expliques a la gente qué es eso de lo que hablamos. Está la máquina donde uno va, vota, ¿no? A uno le da un papel y eso sí lo introduce en la urna. Pero luego en el cierre, ¿no? Es las actas escrutadas, que son los testigos partidarios más los miembros de mesa, abren esa urna y van la realidad virtual, por así decirlo, de la acta impresa de la máquina electoral versus la realidad material, que son todas las papeletas que las personas doblaron e introdujeron en la urna. Se cotejan, que obviamente se corresponda la cantidad de votos para cada uno. Exactamente. Entonces había una plataforma en donde los testigos, los delegados de María Corina podían cargar electrónicamente esas actas, y por eso se tenía en tiempo real. ¿Y qué tenían? ¿En el celular, en una tablet, en algún dispositivo? El proceso de totalización de los votos es, una vez que cierra la elección, se totaliza el voto, sale la primer acta, que es la que se queda el presidente de la mesa, que es el llamado chorizo, es como una boleta de supermercado muy larga, donde están contabilizados todos los votos por cada candidato. Después, la máquina emite la votación y la totalización al CNE, que es la Corte Electoral en Venezuela, y posteriormente se imprimen cuantas actas ocupe el rollo térmico, que es un rollo de papel como el de las facturas de actas. Cada una de esas actas se reparte entre los miembros de mesa oficiales, entre los testigos de los partidos, y de ahí los testigos de la oposición digitalizaban esas actas, las subían a la plataforma y llegaban a posesión de la oposición, como les digo. Pero se supone que Maduro no contaba con la astucia, ¿no? Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? de la oposición para aleccionar a los testigos, a todos los delegados para que hicieran esa tarea, ¿no? Te pongo un ejemplo, es como, por ejemplo, acá cuando hay elecciones, hace poco hubo las internas, cuando se escogen a los vocales y a los delegados, se los llama a una capacitación. El CNE hace eso en teoría, y además los partidos, como te dijo Diego, María Corina estuvo en Súmate, y Súmate es una plataforma que se encargaba de que los electores pudieran fiscalizar bien sus votos, forman a sus testigos. Y lo formaron y así pudieron hacer acopio de esa información. Leí por ahí, y se lo quiero preguntar, que también habrían recibido alguna ayuda de Elon Musk, ¿no? En cuanto a telefonía satelital, porque claro, Maduro creo que cortó internet, ¿no? Dentro de la jornada electoral. Igual las máquinas funcionan con celular, con telefonía celular, entonces el internet no altera para nada el funcionamiento de la máquina, y eso también es un argumento muy válido y técnico que nos ayuda a desmantelar la tesis del supuesto hackeo que tuvo el CNE y de las actas que expresó el chavismo, que no tiene condescendencia con la realidad. O sea, no habría posibilidad de hackear las máquinas, exacto.
Claro, porque de hecho, claro, cuando se instrumentó ese tipo de voto electrónico, estaba a prueba de hackeo. Así había sido difundido y defendido, ¿no? Claro, por y el todavía lo régimen. dicen, todavía sostienen que es el mejor sistema electoral del mundo. Y eso es lo que también te deslegitima el tema de que a 8 días de la elección aún no tengamos actas, aún no tengamos cifras, totales escrutados de todos los municipios y que el CNE no lo ha hecho. Tiene voto electrónico, es para que se hubiese hecho a las 8 de la noche. Maduro anunció que en breve lo va a estar haciendo. ¿Ustedes creen que algo va a estar publicando? Sí, pero hay un tema ahí también. La boleta que te imprime, o sea, el acta que te imprime la máquina, tanto la primera del presidente Mesa como las subsiguientes, son únicas. O sea, todas tienen el mismo número de identificador, todas tienen el mismo QR, y el código QR. Y si Maduro mostrase otras actas, saltaría. mucha gente está bromeando que puede ser hasta papel higiénico enrollado, saltaría. O sea que sería imposible, ¿no? Que Sí, fraguar actas. Sí, yo creo que Maduro lo que juega es ir ante el Tribunal Supremo de Justicia a impugnar elección que no puede impugnar porque se dio ganador, si es ganador, que va a impugnar. Es lo que decía Elsa Solórzano. Sí, y poder mostrar unas actas y que el Tribunal Supremo de Justicia diga, bueno, estas son las válidas y las que tiene María Corina no sé. Imaginan que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, es lo que yo pienso. Y la otra pregunta que le hacía Elsa, claro, yo entiendo, ¿no? En su papel de dirigente de la oposición, capaz usted me dice lo mismo, digo, pero ¿ven posible, ¿no?, que Maduro deje el poder de alguna forma en el corto plazo o creen que esto es algo que va a llevar tiempo? Ha llevado tiempo ya. Ha llevado tiempo y el que se cansa pierde, y acá como decimos con la misma María Corina lo decía, es que es hasta el final. O sea, esto es una lucha que se ha gestado dentro y fuera. Me está diciendo lo mismo que decía Elsa. Yo tengo que concluir que no ven posible que en el corto plazo Maduro deje el poder. ¿Estoy equivocado? Mira, Nacho, nosotros los venezolanos hoy en día tenemos mucha fe en lo que está ocurriendo y no vamos a bajar los brazos. ¿Por qué? Porque los videos que vemos que están pasando ahora mismo de las concentraciones que están ocurriendo en Venezuela, los venezolanos están gritando no tenemos miedo. Y es verdad, los venezolanos no tenemos miedo. Incluso está bajando gente a defender su voto que no lo había hecho anteriormente. Hoy yo puedo decir que María Corina Machado unió a un país. Porque siempre, y mis compañeros lo pueden decir, decíamos, ¿cuándo van a bajar la gente de los barrios? Y hoy vemos a la gente de los barrios bajando a defender su voto. Hoy María Corina unió un país y estamos defendiendo a Venezuela y te digo que Maduro va a salir. No va a ser fácil, porque no ha sido fácil, no podemos decir cuándo, pero yo creo, y por menos voy a hablar yo como venezolana, yo hoy en día creo en María Corina Machado, creo en Edmundo González y creo en toda Venezuela, porque Venezuela habló. Vos sabés que, claro, uno te escucha así, no con esa convicción, vos decís, estás en Uruguay, pero lo ven los venezolanos y también, ¿no? Los distintos móviles, ¿no?, de canales de distintos países que los entrevistan, ya está, es un hartazgo y el convencimiento de estar del lado de la verdad, ¿no? Más allá de posturas ideológicas, decir, bueno, el pueblo se expresó de esta manera, queremos esto, no queremos esto, ¿no? Ahora, ¿no tenemos miedo? Yo ahora voy a compartir con los televidentes, son algunos de los videos, ¿no?, durísimos videos, ahora sí estamos fuera del horario de protección al menor sí, y los podemos difundir, ¿no?, de lo que está pasando en Venezuela, para cobrar la magnitud, ¿no? Y no es eso de que, bueno, no, depende de las actas, no, esto es mucho más grave y más profundo que las actas, como decía hoy. Y por eso la violación de los derechos humanos sistemática y que se ha agravado. Vamos a compartir esto que es un compendio de algunos de los videos y que hablan de la durísima represión del régimen de Maduro en Venezuela. Adelante. Desde que el sol se levanta, nace la copa y la danza Vamos, un joven baleado, según lo que gritan los amigos y familiares, lo mataron. El régimen acaba de cumplir lo que dijeron. Hay una chiquilina también, ¿no?, baleada. Mire, una niña, señores. en este país, mi país, tu país. ¡Maldita dictadura se tiene que ir ya! ¡Basta de tanta miseria! ¡Vamos! El orgullo aferrado a su propia identidad. Eres tú mismo. Esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Ahí se ve, bueno, hay de todo, ¿no? Hay fuerzas militares, uniformados. Terrible, mira esas imágenes.
Y en muchos lugares se ven las motos y los llamados colectivos, ¿no? Los colectivos chavistas, que también me gustaría que me contaran qué son esos grupos paramilitares, ¿no? Cómo han surgido y cómo Maduro los utiliza, obviamente, ¿no? Delegando en ellos determinado poder para hacer las cosas que estamos viendo. Estamos con los micrófonos abiertos, así que me pueden... Los círculos bolivarianos son grupos de paramilitares, básicamente son civiles a los que el chavismo armó con armas de distintos calibres para que defiendan la revolución bolivariana. De hecho, se llaman círculos bolivarianos. Los utilizan a discreción, como se les place. Los envían cuando ya la guardia no quiere involucrarse más o cuando no pueden involucrarla más, o ahora lo están enviando indiscriminadamente. Y básicamente ellos controlan grandes porciones de territorio de los llamados barrios, que nosotros decimos barrios, son asentamientos, que serían las favelas, o los que están a los cerros en Caracas, por ejemplo, en el Valle. Y ellos lo que hacen es, bueno, controlar mediante miedo y psicoterror a la población, y cuando hay protestas lo que hacen es reprimir junto con la guardia. Utilizan mucho mortero, que son cohetes, pero también están armados con armas largas, FAL, etc. Hoy veíamos un video casero, ¿no? Quizás usted tuvo una oportunidad de verlo acá, donde, claro, ¿no? En la casa llegaron las fuerzas de Maduro y se llevaban a un joven mostrando en el celular porque había hecho una manifestación. Eso fue su gran pecado, porque es lo que se veía en esa imagen. Y la madre decía, pero ¿dónde está la orden fiscal? Y obviamente que el militar, ese fiscal, se le reía en la cara y así se lo llevaban. ¿A quién se está deteniendo hoy en Venezuela? Después del domingo, ¿qué está pasando? A todo el que se proteste en contra lo están deteniendo. También hay un objetivo claro de una lista de personas que son todos aquellos que fueron delegados o coordinadores políticos de los centros de votación, coordinadores políticos el que ayudaban en la logística, el que coordinaba la logística, el que prestaba su casa para que el agua, la comida de los testigos llegara a su casa y que podían utilizar de repente el baño y demás. Esas personas también. Tenemos compañeros detenidos hoy en día, desaparecidos también, porque los aprenden y no se sabe dónde están. Y yo por lo menos te traje el caso de Rancés Izarra. Mostralo a la cámara. Rancés Izarra es un muchacho de Yaracuy que salió a protestar, de Maracay, que salió a protestar en Maracay y que fue baleado y falleció después de salir a protestar. Y Rancés es parte de las cifras que tenemos después de las elecciones. Cabe resaltar de que hay 91 menores de edad, niños, niñas, adolescentes detenidos en Venezuela hoy en día. Y sí, o sea, si estabas metido en la logística de las elecciones ayudando, eres un objetivo que puede ser apresado. Bueno, muchas veces se habla del helicoide, ¿no? Es más, vamos a compartir imágenes de qué es el helicoide. Y mientras tanto me gustaría que ustedes me explicaban, porque también es un centro de torturas, ¿no? Obviamente es una central de inteligencia. Pongámonos nomás, esa sigla, estamos hablando de Dirección General de Contrainteligencia, ¿no? Fíjense cómo misiones internacionales independientes, ¿no? Han revelado los mapas de funcionamiento en la Dirección General de Contrainteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el helicoide, ese edificio, donde vemos los planos, incluso donde hay oficinas y celdas de detención, y la misión recibió información de que las celdas se encuentran en el sótano 1, todos los sectores herméticos, no tenían luz natural, con celdas, están viendo, sin ventanas, sin un agujero en la puerta, por donde se pasaba la comida. Es parte de la tortura, que no tengan luz, que no tengan acceso a los servicios básicos, que tengan acceso, de hecho, animales como cucarachas y ratones y ratas tengan acceso a las celdas, porque es parte de la tortura que se vive en eso. El infiernito le llaman a una, de 3 por 5 metros. Bueno, por supuesto que baño en pésimas condiciones, que poco se les permite utilizar a detenidos. Una celda llamada La Pecera, porque tiene una cámara de vigilancia a las 24 horas. Habría un gimnasio al que todos los presos tendrían acceso, pero solo algunos privilegiados podían utilizar ciertas máquinas. Y el informe destaca que funcionarios del SEBIN utilizaban ciertas celdas para aplicar castigos. El tigrecito, el baño pequeño y la escalera. ¿Qué es esto? El tigrecito... Son celdas especiales solo de tortura dentro del helicoide, que le ponen esos nombres alusivos a lo que la persona vive allí. Por lo menos el baño que tuve la oportunidad de conocer víctimas que estuvieron detenidas en el baño, es lo que fue
es un cuarto donde llegan las tuberías de aguas negras del mismo helicoide. Entonces la persona está encerrada allí dentro de aguas negras durante días, Por Dios, dependiendo de lo que haya hecho, va a estar encerrada allí. Y también te digo, el helicoide es uno de los centros de tortura, pero esa misión internacional determinó que hay 19 centros de tortura clandestinos en el país. El helicoide es uno de los más famosos, los más conocidos, los icónicos, porque es parte de la arquitectura de Caracas. Pero hay 19 en todo el país. Víctor, ¿vos tenés algún conocido que haya sido detenido o que hayan torturado? estado en otros centros de tortura o en comandancias de la Guardia Nacional, que es una de las policías de Maduro. Sí, y las condiciones eran similares. Mis conocidos, por ejemplo, no sufrieron torturas físicas porque los guardias los resguardaban bastante, pero había guardias específicos que los torturaban psicológicamente. Desde decirles que nadie los estaba buscando y que los abogados más bien los iban a hundir más, hasta despertarlos 4, 5, 6 veces durante la noche para que gritaran sus nombres, sus apellidos, sus documentos de identidad y rociarles gas lacrimógeno. Cabe destacar que estaban en celdas con presos comunes, es decir, maleantes comunes, y estos presos les agarraban rabia porque los despertaban a ellos también y los rociaban con gas lacrimógeno. Entonces, claro, los exponían a no tener baño, a no tener condiciones sanitarias, a estar con los presos comunes que eran asesinos o narcotraficantes. Y estuvieron ahí 10 días, 20 días sin presentación. Los trasladaban de ahí a Fiscalía, en Fiscalía los metían en el calabozo, les decían que no se iban a ir nunca, que nosotros y sus amigos no los estaban buscando, que sus padres tampoco estaban haciendo nada por ellos, que los habían olvidado básicamente. Entonces, con respecto a lo que está diciendo Víctor de los abogados, yo hoy vi una entrevista que le hicieron a Gonzalo y mío, que se la hizo Luis Olavarrieta, un periodista venezolano, y él comentaba que a estos jóvenes que están, a estos detenidos, no les asigna al abogado el gobierno. Ellos no pueden elegir su abogado, ni que los paguen o que una ONG les ponga un abogado para que les ayude. No, se los asigna el gobierno. ¿Y por qué se los asigna el gobierno? Claramente para que nunca salgan de ahí. Claro. Y entre los detenidos, Nacho, también quiero resaltar que comentó Gonzalo, hay un joven sordo que no sabe leer ni escribir, no sabe lengua de señas, y hay un adolescente y una persona mayor de edad con espectro de autismo. ¿Espectro autista detenido en estos días? Sí, exactamente. ¿Por manifestar? Por manifestar, por defender los derechos. Así claramente. Y él también comentaba, perdón que te interrumpa, Diego, que dice, a ver, Maduro detiene a esta gente y dice, son terroristas. Pero ¿cómo compruebas tú que son terroristas? ¿Hay una investigación donde dice que estas personas son terroristas por estar parados con un cartel que dice quiero mi libertad? ¿Eso es ser terrorista? Justamente lo acabas de mencionar y tenía pensado compartirlo también, ¿no? Porque nunca está justificada tortura, por supuesto, ¿no? Pero el argumento del régimen es no, pero mirá de quién se trata. No, pero aparentemente tiene documentos y tiene confesiones y de esta manera las muestra. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Vamos a ver, hemos capturado a los 2 cabecillas de esta banda, estamos a punto de capturar el resto. Mi nombre es Abraham de Jesús Gómez Durán, cédula 24-215-440. Hace un mes fui captado por la señorita Ladies Echelique en la parroquia Ruperto Lugo, donde ofrecía $150 para participar en las actividades de María Corina Machado aquí en Caracas, donde el día 28, después de culminar las votaciones, cantar fraude. Así el 29, salir a las calles, ocasionar daños, disturbios, daños a módulos policiales, así ser reprimido por los policías nacionales y causar un baño de sangre. Entonces, frente a esto, ¿no? Dice, bueno, ¿en qué condiciones habrá confesado, ¿no? El pobre hombre? Pero, ¿qué responden? Y el procedimiento que utilizan las fuerzas de seguridad del régimen es claro. Te agarran en la calle, te muelen a golpes, después de una golpiza te meten en una celda unas horas, después te sacan, te ponen junto a una mesa, que no la estaban usando ahí, y en la mesa ponen morteros, armas largas, miguelitos, canicas, pistolas improvisadas de aire, etcétera, y te obligan a confesar, bajo cualquier tipo de amenaza y después de una golpiza. Entonces tú dirás, o sea, una confesión bajo coacción, ¿cuál validez tiene?
Ahora, grupos armados sí hay también del otro lado, ¿no? Digamos, enfrentándose a, por ejemplo, los colectivos chavistas. Los hemos visto también intercambiando balazos. Los hay. Por más llamamientos a la paz que haya hecho Corina Machado, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo inédito de esta vez, María lo estaba diciendo, es como nunca habíamos visto esto. O sea, bajó la gente de los asentamientos, de los barrios. Pero ahí también hay gente armada. Claro, bueno, son asentamientos. Seguro, hay bandas criminales, sí, y delincuentes, bandas criminales, etcétera, que decidieron ponerse del lado de la gente y ver que al masacrarlos, ellos tenían que tomar una postura. O nos quedamos acá y nos masacramos nosotros también, o salimos a apoyar. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que apoyo que esta gente esté armada y sean maleantes. No. Lo que estoy diciendo es que se puede ver, y es inédito, el nivel de rechazo que tiene Nicolás Maduro en la sociedad venezolana. Entiendo. Hasta en el estado donde nació Chávez, que históricamente votaba por Chávez, Maduro perdió. Hasta ahí perdió. Tengo que hacer un corte, después vamos a seguir con ustedes. Pero sobre el helicoide que mostramos recién, ¿vos tenés conocidos que están allí? Tengo dos amigos que estudiaron conmigo en la universidad, Ricardo Carial, que es abogado, que estudió conmigo en la Universidad de los Andes, y tengo a Jackson Vera, que es un compañero de comunicación política, de comunicación, que estudió comunicación, y mi ex profesora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel. Los tres están detenidos en el helicoide. ¿Están ahora detenidos en el Están ahora ¿Y cuánto hace que detenidos están en el detenidos ahí? helicoide. Jackson y Ricardo tienen más de 1 año y medio, y Rocío San Miguel tiene desde Semana del Turismo detenida en el helicoide y cuando intentaba salir de Venezuela. ¿Cuáles son los cargos? ¿Por qué razón están detenidos? Siempre es reterrorismo. No, pero la realidad es que ¿qué hicieron ellos para que estén ahí? Bueno, ¿por qué? Rocío San Miguel es directora de una ONG que se llama Control Ciudadano, y bueno, también por estar metida en el mundo de la ONG y de los derechos humanos fue detenida, sobre todo porque también tenía mucho contacto con las Fuerzas Armadas y hablaba muchísimo del tema de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas lograran una conciencia diferente. Y Ricardo Cariel y Jackson Vera también, ellos están detenidos por el tema de estar militando en política, y por eso están allí. Si sabremos los uruguayos de eso, si sabremos los uruguayos, y no hace tanto tiempo, ¿no?, que lo sufrimos. Me están llegando muchos mensajes acá por suerte de las redes, por favor, ¿no?, si estarán explotando, me imagino que ustedes también, ¿no?, muchos venezolanos. ¿Cuántos venezolanos se calcula que hay en Uruguay? ¿Tienen una idea? O sea, hay cerca de 30.000 residencias concedidas, lo que no quiere decir que todos vivan acá porque se mudan todo el tiempo, somos una población en movimiento. Está, 30.000, pero vos decías que estabas como testigo en la embajada venezolana aquí en Uruguay, el domingo en la jornada de la elección. ¿Cuántos de los 30.000 pudieron votar? Solo 419, y en este periodo pudimos inscribirnos solo 29 personas. Es un chiste, ¿no? ¿Y por qué? La pregunta que bueno, pusieron barreras administrativas que son parte del informe Carter también, porque evaluaron todo lo que fue el registro electoral también. Se nos privó de votar en el extranjero prácticamente porque tomaron en cuenta el pasaporte venezolano vigente y la cédula de identidad del país que nos recibe, en el cual somos residentes o ciudadanos. Tomaron en cuenta la validez de esos dos documentos para permitirnos votar. Una cosa ilógica porque votamos con solo la cédula de identidad y no importaba si la cédula estuviera vencida o estuviese vigente, podíamos votar. Pero nos pusieron estas barreras administrativas que significan mucho dinero para el bolsillo de los venezolanos porque un pasaporte son $350. Claro, eso por un lado, ¿no?, la barrera económica. Y después lo otro. Y sí, el que no está en Venezuela probablemente esté descontento y se haya ido mayoritariamente porque no está con el régimen. Entonces, claro, vamos a tratar de que no voten. Claro, no les convenía que votáramos. No les convenía que votáramos. ¿Vos pudiste votar? Yo no pude votar. No me dejaron votar. Ustedes sí pueden votar. Yo no puedo votar tampoco, incluso... Pero vos como testigo, ¿cómo no podés votar? No entiendo. No pude votar, yo sí pude votar. Vos sí, no. Incluso me reportaron varias personas que iban a hacer el proceso de actualización en el Registro Nacional Electoral y además de la cédula y el pasaporte vigente, les pedían 5 años tributando MPS, la ciudadanía concedía, casi que la credencial que... No, qué locura. ¿Vos te das cuenta de los filtros para que no puedan votar? Claro, sí, ¿no? Y era como que iba uno en la mañana y le decían, bueno, sí, trae la ciudadanía. Iba uno en la tarde y le decían, bueno, pero además tráeme lo de BPS. O se cayó el sistema o pasabas 4 horas. Mi hermano en Buenos Aires pasó haciendo fila fuera de la embajada desde las 4 de la mañana y pudo inscribirse a las 2 de la tarde. Y yo pasé 3 horas haciendo fila dentro de la embajada para que pudiésemos inscribirnos para votar. Y María, vos me decías que incluso en Venezuela conocés mucha gente que no pudo votar tampoco. No, incluso cuando iban a votar le decían no, porque ya tú votaste, o otra cosa que pasaba es que no estaban inscritos donde normalmente votaban. Ponte, si yo, que soy de Tocuyito, votaba en un colegio de Tocuyito, llegaba y decían, no, porque tú no estás inscrita acá, tú estás inscrita en Maracaibo. ¿Cómo voy a estar inscrita en Maracaibo si toda la vida voté en Tocuyito y soy de Tocuyito? Si nunca tuve residencia en Maracaibo.
Bueno, ya vamos a seguir profundizando en estos temas los últimos minutos. Antes, un aviso. No sé cuántos podrán hacer un auto en Venezuela, ¿no? Pero bueno, acá hay un auto que vale mucho más barato y te da mucho más. Bueno, si les interesa, Jack presentó su nuevo eléctrico e-Terbi 110% eléctrico y con más prestaciones. ¿Vos querés más control? Lo tiene. ¿Querés más confort? También lo tiene. Y además te ofrece el equipamiento de seguridad más completo. Y si te parece que por tener tantas cosas debe ser caro, para nada. Lo podés adquirir ahora por solo $27.990. Nuevo Jack e-Terbi. Míralo. Jack presenta el nuevo e-Terbi, el eléctrico que tiene más para vos. Ofrece más seguridad, también te da más control y más confort. Adquirilo ahora por solo $27.990. Nuevo Jack e-Terbi, tiene más para vos. Bueno, bien, vamos a seguir con esta conversación, charla que estamos teniendo con María Ale Jaimes, por supuesto que todos la recuerdan. Venís de actuar en el teatro, ¿no? Dicho sea de paso, Sí, ¿no? exactamente. Acaba de salir una obra. No, hacé el chivo ya que está. Ya que Sí, viniste. me acabo de bajar del escenario. Estamos con una obra que se llama All Inclusive, que está en el Teatro El Tinglado. Ya el fin de semana que viene son las 2 últimas funciones, así que bueno, invito a todas las personas que se pasen por El Tinglado a ver esta comedia de Nacho Novo y una producción del teatro. Muy bien, ¿viste? Ya está. Con eso estamos hechos. Igual tengo regalos para vos y para todos ustedes. Diego Cabrita Mora, abogado, internacionalista, activista de derechos humanos, que también nos acompaña, unos cuantos años aquí en Uruguay. Y Víctor Márquez, analista político, exiliado hace 6 años, bueno, investigador, entre otras cosas. Hablamos de lo terrible, ¿no? Que es el helicoide, de las torturas, de esto que se está viviendo, no ahora, no esta semana, sino hace muchos años en Venezuela. O sea que una cosa que más me llamó la atención de estos días, sí, fue ver a Maduro promocionando una app. ¿Para qué? Para que los venezolanos denuncien a los propios venezolanos que son afines a la oposición. Es parte del control social. Es terrible, pero véanlo y escúchenlo de la boca del propio Nicolás Maduro. Va a abrir una especial para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Víctor, decías algo mientras lo escuchábamos. Que yo tenía años que no escuchaba detalladamente a Maduro cuando se pone tan eufórico. ¿Hacía algo que no escuchaste? No, vos sabés que muchos me dicen que, claro, también se lo ve desencajado, ¿no? Sí. Quizás se está sintiendo la presión, está en su peor momento, ¿no? Sí, y bueno, y por eso la exaltación también. Incluso esa aplicación, según tengo entendido, se logró bajar de la Play Store y de la Apple Store, que era donde estaban. Como dijo María Le, es para control social. O sea, es para buchonear, para decirlo, sí, ¿no? Nosotros le decimos sapear, sapo. Es para sapear. Sapo, claro, sí. Es para sapear. Mira, tengo un vecino que resulta que... Y lo que ha sucedido, lo que he podido ver en las redes sociales, que me han estado comentando y que he podido monitorear, es que las personas que se encargan de entregar el club que mencionaba Elsa Solórzano, que es una caja con alimentos de pésima calidad que el gobierno otorga a discreción, las personas que se encargan de distribuirlo en ciertas zonas son las mismas personas que están acusando a sus vecinos. Así sea por poner un estado en redes sociales, por tuitear algo, por decir algo en Facebook, los acusan y los buscan, como el video que pasaste al principio. O sea, prácticamente están sobornando a ciudadanos para que denuncien a otros. Sí, y los sacan de sus casas. El gobierno de Venezuela, o sea, el chavismo en general, tiene años haciendo esto, desde la lista de Tascón en 2003, 2004, y ha ido, y ves que dice ahí, de forma confidencial, poner tus datos y los datos de quienes están, atacando al pueblo. Claro, es confidencial que la persona te denuncie y te buchonee, pero tus datos personales no se resguardan. Claro. Entonces, claro, te acusan y van y te sacan de tus casas. O sea que, es parte del derecho penal del enemigo que existe en Venezuela. Se ha instrumentalizado a través de los organismos de seguridad del Estado, pero también mucha de la información que se utiliza para encontrar esa población objetivo, que son las personas que quieren expresar su descontento con el Estado, pasan a ser parte de ese objetivo, ¿no? Se retroalimenta del mismo control social que se tiene por comunidades allá dentro de Venezuela. Quiero compartir con ustedes un video que también me ha llegado, porque acá, claro, se persigue a cualquiera que tenga una afinidad política con la oposición y ni hablar a los dirigentes de la oposición. Lo que estamos viendo allí en imágenes es así desvalijaron
hombres armados, la sede del comando con Venezuela la madrugada del martes. O sea, esto quedó registrado por las cámaras de seguridad. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué pasó y quiénes son esas personas? Fíjate. Pero la sede con Venezuela, que en realidad es una quinta bejucal, siempre ha sido objeto de ataques del chavismo. La sede con Venezuela estamos hablando del partido María Corina Machado, para que se entienda, ¿no? Sí. Y ojo, no solo la sede con Venezuela, que ahora es la plataforma o de 20, que es de María Corina, Primera Justicia, que es el partido de Capriles, Voluntad Popular, sus sedes han sufrido vandalismo por parte del gobierno toda la vida. O sea, llegan de noche, desvalijan todo, lo destrozan, que eso, bueno, en algunos países es considerado un crimen electoral incluso. Pero claro, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿no? Es Mirá. parte del informe Carter también que estableció toda la persecución que vivieron los partidos políticos y los candidatos en esta elección, sobre todo en el tema de proscripción de partidos y proscripción de candidatos y de intervención judicial por parte del mismo Tribunal Supremo de Justicia a muchos partidos políticos. Y aquí voy a resaltar algo porque sonó en este programa de televisión cuando hablamos del tema de que si es un tema de ideologías. El Partido Comunista de Venezuela fue un partido que fue intervenido el año pasado y su junta directiva fue modificada, fue cambiada en el momento donde el Partido Comunista quería decir que Maduro no era el candidato apto para estas elecciones. Cuando ellos dijeron eso y tomaron esa decisión, el Tribunal Supremo de Justicia los intervino, le quitaron el partido, se lo dieron a otra gente y a los dirigentes comunistas de toda la vida de Venezuela que empezaron a molestar por este sentido, los metieron presos. Y están presos en el mismo helicoide. Entonces, no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Pero ves, hoy lo acá están comentábamos. perseguidos todo el mundo. Pero viste lo que fue el comunicado del Partido Comunista Uruguayo, dentro del Frente Amplio. O sea, lejos de solidarizarse con los compañeros comunistas de allá, están del lado opuesto, ¿no? Veamos a continuación lo que son las escalofriantes cifras de la dictadura de Maduro, ¿no? Y allí ven cómo se habla de la cantidad de presos políticos, más de 15.700, 1.652 víctimas de tortura, bueno, más de 7.700.000 venezolanos que han huido del país, 39 desapariciones forzadas, más de 300 asesinados en protestas. Bueno, algunas de esas imágenes las veíamos, es escalofriante esto, ¿no? Y es increíble cómo todavía hay gente que se niega a pronunciar la palabra dictadura, ¿no? Y sabes que el tema por lo menos de estas torturas de los presos políticos que existen en Venezuela es que los que peor sufren torturas son los miembros del ejército que deciden declinar, que deciden rebelarse. Entonces son los que peor tortura sufren. Entre esas no poder ver a su familia, que el defensor no pueda nombrar defensores, que seas un defensor público, los meten en el bañito, los meten en todas esas celdas de tortura dentro de los centros de prisión, porque es el efecto social que quieren generar dentro de las Fuerzas Armadas, que cualquiera que salga de la línea, el pensamiento único, claro, va a sobre sufrir. todo las Fuerzas Armadas, porque eso sí, son los que le pueden complicar la vida, ¿no? Sí, De hecho, hay un video que quiero compartir con ustedes, ponelo, ¿no? En las manifestaciones que se dieron en estos días, y ustedes van a ver cómo los propios uniformados se sacan los uniformes. Fíjate, llorando la mujer, llorando porque tenía que reprimir a los conciudadanos. Mirá los otros también, sacándose directamente las camisas, los uniformes. Mirá. Esta gente no sabe lo que se expone también, ¿no? Sí, según nos han comentado, esto lo hacen como para demostrar a la gente que no la van a reprimir. Es como el de poner las armas. Claro. Y claro, y la gente festejando, porque, bueno, qué mayor signo, ¿no?, de apoyo que pasar a estar de otro lado, ¿no? O del mismo lado. Sí, o por lo menos cruzar la no vereda. atacarlos. Sí, No quedan sí. claros si se unen o no. Es que ellos también están padeciendo las consecuencias del régimen. Y de hecho, por estar en ese video también pueden posiblemente estar detenidos luego. Lo que también le aplican a los oficiales de la policía de la Guardia Nacional es el uso de electricidad dentro de los centros de tortura. Y de hecho hay un testimonio muy fuerte que elaboró la misión de observación de derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que estableció dentro de uno de los casos el desprendimiento de testículos producto de la electricidad que le dieron a esa persona. De la picana, ¿no? Sí, con una picana. Exacto. ¿Qué decir después de esto, no? Yo ya le voy a preguntar a ustedes sobre el futuro, ¿no?, a la luz de la encuesta que estamos planteando, pero la presión internacional puede surtir algún efecto. Bueno, acá
por suerte en Uruguay podemos tener el orgullo no solo de estar contra Maduro, sino también de haber reconocido como presidente electo, ¿no?, a Edmundo González Urrutia. Estamos viendo allí un mapa coloreado de cómo han reaccionado los distintos partidos en el continente. Fíjense que el verde son los que no reconocen el resultado, entre ellos está Uruguay, por supuesto. En azul los que piden el conteo de votos, Brasil, ¿no?, y podría poner al Frente Amplio, ¿no?, que están ahí en esa zona intermedia. Y bueno, en rojo los que felicitaron a Maduro. ¿Cuáles son los países que felicitaron a Maduro? Bolivia. Bolivia, Ahí vemos a Bolivia, Cuba, Nicaragua. ¿Qué querés? Cuba y Nicaragua sí también son regímenes autoritarios, y Bolivia también, ¿no? Entonces, bueno, dime quién te apoya y te diré quién eres, ¿no? Aquí lo bueno de ese mapa también es que establece esos 3 grupos de países y que también pueden tener 2 países o 3, que va a ser México, Colombia y Brasil, que también, al ser también de izquierda y de una izquierda democrática, pueden tomar de la mano al señor Maduro, pueden aconsejarlo y pueden darle una ruta de salida democrática y pacífica. Yo lo he leído eso, Lula Sí. que podría estar tejiendo eso, Biden lo llamó el martes. Pero por otro lado, Maduro sabe que pase lo que pase, y él la va a quedar. Y la justicia va a llegar. La va a quedar porque la justicia internacional, ya sabemos que hay crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Y además él está siendo juzgado en la Corte Por eso, la Corte, o sea que él sabe que no puede negociar nada porque de todas formas va a terminar encarcelado en el mejor de los casos. Entonces, desde ese punto de vista, en lugar de Maduro no va a largar, va a morir con las botas puestas. Ahora, ¿alguien va a poder desafiar el poder de Maduro? La única fuerza que puede haber son los propios militares venezolanos. ¿Ven posible que los militares venezolanos se puedan sublevar? ¿Tienen algún tipo de información? Pues ya ha existido, eso ya ha existido dentro de Venezuela. Sí, pero duraron un suspiro. Exacto, han durado un suspiro, y también el tema que es el desmembramiento de la Fuerza Armada venezolana, en el sentido de que antes tenían una escuela militar de 5 años donde se graduaban como oficiales de esto, y que desde que llegó Chávez, la escuela militar son 3 meses. Es un curso express. Mirá, de 3 meses, donde la persona no tiene, no tiene un proceso de formación de valores y sobre todo institucionalidad y respeto a la institucionalidad venezolana. Esto fue parte del desdibujo institucional que hubo de la República. ¿Cuántos venezolanos que nos están mirando en este momento? Bueno, de hecho, también se han manifestado ellos. Podemos compartir las imágenes, lo han hecho en distintos lugares, en la Plaza de Independencia, así lo vemos, ¿no? De una forma muy pacífica, muy respetuosa. Bueno, Mariale, vos me decías, ¿no?, que como venezolana que estás acá, sos muy consciente de lo que están padeciendo tus familiares allá en Venezuela, ¿no? Sí, obvio, Nacho, porque los venezolanos que estamos afuera estamos ayudando a nuestras familias, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, la pensión y la jubilación que tienen mis padres no les alcanza para nada. Entonces, nosotros los que estamos afuera lo que hacemos es ayudar a nuestros familiares que están adentro. Y yo te digo, yo recibo mensajes de mi hermana, Ale, mira, necesitamos para la comida, necesitamos para los medicamentos. Para lo más básico. ¿Y para vos lo más básico. Sin hablar de todos los venezolanos, porque sí, yo me fui en el 2008, pero hoy en día los venezolanos están saliendo sin nada. Imagínate cómo tiene que estar un venezolano para arriesgarse ellos, arriesgar a su familia y cruzar el Dairén. Claro. Sabiendo que puede morir ahí, él y su familia. ¿Cómo te tienes que sentir tú en tu propio país para arriesgarte a morir por buscar un mejor futuro? Y a mí me pasa algo, y no sé si a mis compañeros le pasa, que cuando no estamos en la boca del mundo, nos dice, ay, Venezuela ya está bien. No, Venezuela en ningún momento ha estado bien. Venezuela no está bien. Que no estamos siendo noticia en este momento porque no hay elecciones, no sé qué, pero no es Si uno escucha, en los últimos años Venezuela ha estado mejor económicamente. ¿No hubo un repunte económico? Eso fue una fantasía. Eso fue una campaña que hicieron, que de hecho hay varios influencers que utilizaron y que les pagaron por ir a Venezuela para hacer videos de Venezuela, lo mágico que es. Es un país maravilloso, es excelente, pero lo hicieron como campaña para decir que se había acomodado, que se había arreglado Venezuela. Y de hecho quería mencionarte algo que vi en el video. Ahí estaba dentro del video una señora que se llama Adelaida Guevara. Y Adelaida es hija de los funcionarios diplomáticos que estuvieron en la Embajada de Venezuela cuando el caso de Elena Quinteros. Y Adelaida, bueno, hizo todo su vínculo con Uruguay desde ese entonces.
Y te traigo a colación este tema porque fue la última vez en que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay, claro. Y fue ese escenario. O sea, y cuando nosotros sufríamos la dictadura, cuando nosotros sufrimos la dictadura, los venezolanos ayudaron. Bueno, una uruguaya como Elena Quintero se refugió en la embajada venezolana, ¿no? Me imagino a Elaida cómo se debe sentir, ¿no? Obviamente indignada con el régimen dictatorial de Maduro ¿Y cómo se sentirá con esa izquierda, ¿no? Con esa izquierda uruguaya que padeció como nadie lo que fue la dictadura y que ahora tiene esa postura complaciente o cómplice, si se quiere, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes la posición del Frente Amplio en relación al régimen de Maduro? Todos quisiéramos que se pusiera la camiseta totalmente con Venezuela, que dejara lo tibio, que dejara lo gris, si se quiere, y que de verdad pudiese ponerse la camiseta en favor de la democracia, en favor de la libertad. No puede tener socios políticos de esa manera. Hay 3 partidos proscriptos en Venezuela, judicializados en Venezuela, que también pertenecen a la Internacional Socialista. Mira. Y que están siendo perseguidos en este momento. Freddy Superlano, que fue un candidato presidencial, que es de Voluntad Popular, que es de la Internacional Socialista, está detenido, desaparecido. Lo metieron en una camioneta. Y desaparecido, y no hay ni un solo comunicado en ese sentido. No se sabe más nada de él desde No hay un solo comunicado al FA en ese sentido. En este momento necesitamos solidaridad democrática internacional. Víctor. Yo, quería hacer mención a lo que dijiste, que Uruguay se puso al lado de Venezuela, y no voy a decir del chavismo, sino de Venezuela. Uruguay es un país que históricamente ha sido neutral en conflictos sociopolíticos de este estilo, salvo los 15 años del Frente Amplio, en el que hay que decirlo, votaron a favor de Chávez y de Maduro en todas las cumbres internacionales que hubo, en la OEA, etcétera, etcétera, y eso cambió ahora recientemente. Y bueno, se les agradece. Y creo que Uruguay puede ser un país que se ha tomado como referencia en cuanto al tema de la paz y de la neutralidad, que apoya esa presión internacional desde un punto ya no neutral, sino a favor de los venezolanos. Yo les quiero agradecer que hayan venido esta noche para hacer ver la realidad. Hay gente que tiene igual de puesto y no es peor ciego que el que no quiere ver, y lo sabemos, ¿no? Pero más allá de eso, que quiero pensar que son minorías, yo creo que el resto, este tipo de testimonios, la cantidad de material que nos hemos ido pasando en estos días para volcarlo a la ciudadanía, para que sea consciente de lo que está ocurriendo, es algo que se los tengo que agradecer infinitamente, ¿no? Porque hoy es Venezuela, pero mañana puede ser Uruguay, como lo supo ser en su momento también, ¿no? Así que gracias a los 3. Tengo regalos para ustedes de Beauty Planet. A cada uno de ustedes va a tener, ¿no? Para un Day Spa de Beauty Planet, para relajarse. Y tenemos Viña Salor, que son las mejores cepas de Familia Traversa. Un vino tinto tiene que ser, ¿no? Me imagino, ¿no? El que les gustará. Y la encuesta de Twitter, quiero que por lo menos cada uno se la juegue y me diga a ver qué vota. Vamos a recordar la pregunta. ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? 1, Maduro va a seguir en el poder. 2, Maduro va a renunciar. 3, Maduro va a ser derrocado. 4, Maduro va a acceder a una transición. A ver, Víctor. Yo espero que sea derrocado. No, la pregunta no es qué esperás. Está bien, si querés primero decir lo que esperás. Sí, que sea derrocado. Yo espero que sea derrocado. ¿Pero qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a ser derrocado? Voté porque sea derrocado. ¿Y va a ser derrocado por quién? Podría ser. La gente en Venezuela está totalmente en las calles. Yo lo dije, es inédito lo que estamos viendo. Yo nunca había visto una escalada de violencia del régimen hacia las personas como la que viene esta última semana. Y creo que, en algún momento las Fuerzas Armadas Nacionales se tienen que poner del lado de la gente. Bien, Víctor dice eso, ¿y vos qué decís? Yo ya voté por la 4. Votaste porque Maduro va a acceder a una transición. Sí. Yo te decía, lo que pasa es que eso supone ir preso. ¿Va a acceder a una transición pagando ese precio? Yo confío en las transiciones y yo confío en eso. Ok. Mariale. La 3, Maduro va a ser derrocado. Es más, me atrevo a decir, Maduro ya fue derrocado el 28 de julio. Está bien, yo te entiendo lo que decís, ¿no? Pero sigue así, sigue detentando el poder. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Maduro va a ser derrocado, ¿no? Va a ser derrocado. Y Venezuela va a ser libre y democrática. Y va a ser la Venezuela que yo conocí. Bueno, que así sea entonces. Ojalá. Muchas gracias.